vengo a hablaros del caso de Olivia Hope y Ben Smart. Este caso ocurrió en fin de año de 1997 en Nueva Zelanda. En el momento de los hechos, Olivia tenía 17 años y Ben tenía 21. Ellos se conocían de un verano anterior, se conocieron en un local, tuvieron un romance de verano y terminaron de muy buen rollo. La verdad que se llevaban bien, pero nunca fueron pareja ni más, simplemente fue un romance de verano. Entonces Olivia decidió ir a pasar el fin de año con su hermana Amanda y con unos amigos de ella. Es un lugar al que acude mucha gente, que es un lugar costero, que tiene sus veleros, sus yates, que los puedes alquilar, y mucha gente va ahí a pasar el fin de año. En la costa hay un local que es donde justo se conocieron anteriormente tanto Ben como Olivia. Fue donde coincidieron y tuvieron el romance de verano. Entonces, al ir a pasar el fin de año allí, alquilaron un yate, tanto Olivia como su hermana como los amigos, para pasar la noche ahí, dormir y pasar el fin de año ahí. ¿Qué pasó? Que coincidieron en el local de la costa, casualmente Ben tuvo la misma idea y coincidieron en el local ese fin de año. Entonces empezaron a pasar el rato juntos y pasaron la noche, todo el mundo decía que estaban muy contentos de verse y decidieron pasar la noche juntos. ¿Qué pasa? Que cogieron, para ir a los yates había que coger como una especie de taxi marítimo. Entonces les llevaron al yate de Olivia y en la cama de Olivia había gente que no conocía. He leído por ahí que eran personas que no conocía, he oído por ahí que se fueron directamente Ben y Olivia, pero también he leído y he visto, y es lo que más me cuadra, que Olivia le recriminó a las personas que ella había pagado por dormir ahí y que porque había gente que no conocía. Entonces sus amigos, no sé hasta qué punto será verdad, pero me cuadra más, le dijeron ya, pero es que Ben tampoco lo ha pagado y pretendes que duerma aquí. Total, que al final cogieron y se fueron. Entonces se cogieron un taxi de vuelta para ver si encontraban en la costa algún sitio para dormir, para pasar la noche y tal. ¿Qué pasó? Que en este taxi de vuelta había una pareja y había un hombre un poco extraño, un tanto extraño, un hombre muy raro. ¿Qué pasa? Que Olivia y Ben empezaron a hablar de a ver dónde encontramos algún sitio para pasar la noche, a ver tal, no sé qué, y este hombre se metió y cogió y les dijo: yo tengo un hueco, tengo sitio en mi barco, podéis veniros conmigo. Entonces ellos le dijeron que sí, que gracias, pero en ese momento él como que se puso muy serio, cambió la reacción y le dijo: no, no, tú no, a ver, ella, tú no puedes venir. Y ellos se lo tomaron a coña. ¿Qué pasa? Que el taxista se estaba quedando con la copla de todo lo que estaban hablando y le sonó un poco, le sonó raro, le dio muy mal rollo, según él le dieron como escalofríos, le dio muy mal rollo, vaya. Tanto el hombre como la reacción que tuvo, la forma de hablar, pero bueno, ellos se lo tomaron a guasa y él pues se cayó. Les dejó en el barco de este hombre y se fue. A la mañana siguiente los padres de Olivia fueron a buscar a Amanda y Olivia no aparecía por ningún lado. Los padres de Ben estaban esperando que Ben regresara a casa y tampoco apareció. Total, que al final denunciaron la desaparición y empezaron a investigar un poquito. Entonces investigaron a Guy Wallace, el taxista, acerca de qué había pasado, porque él había sido la última persona que les había visto, y el taxista dijo que había un hombre muy extraño. Hizo un boceto de este hombre, o sea, le describió, le hicieron un boceto, describió el barco en el que les dejó. Entonces la policía empezó como a investigar un poco. La policía descubrió que Scott Watson, un hombre de 26 años, también había pasado la noche ahí. Era un hombre con antecedentes penales, entonces procedieron a detenerle. La gente estaba convencida de que no tenía nada que ver con el hombre del retrato y el velero, como podéis ver, no tiene absolutamente nada que ver el Scott con el que describió el taxista. Es más, salieron más de 14 personas a decir que habían visto a Olivia en un bote como el que el taxista describió, no uno como el de Scott. Aún así, la policía dio por inexistente el velero que describió el taxista, dijo que ese velero no existía y que el culpable era Scott. Registraron su velero y al final decidieron juzgarle a cadena perpetua. Y a todo esto el padre de Olivia está convencido de que Scott no ha sido. Todo esto después de visitar el barco. Scott a día de hoy sigue en prisión y si queréis más detalles acerca de este caso, para que no sea muy largo, os los dejo en el siguiente vídeo. Vale, voy a contarte algunos de los detalles del caso de Ben y Olivia
Y es que de la gente que iba en el bote he leído diferentes cosas, desde que eran amigos de Olivia hasta que era una pareja, que es lo que más he leído, pero no he encontrado ninguna declaración de las personas que iban en el bote con ellos. Sin embargo, del taxista sí que hay muchísima información. También se dijo que diferentes personas, es decir, unas cuantas personas, de hecho, salieron diciendo que en la costa y por el bar, el local, vieron a una persona que se parecía demasiado a lo que es el boceto, pero no a Scott. Por lo visto, este hombre al que vieron, que era prácticamente la misma persona que el boceto, era un hombre que no dejaba de molestar a las mujeres, las perseguía, no dejaba de mirarlas, se estaba metiendo constantemente en líos. De hecho, el boceto, como habéis podido ver, no tiene nada que ver con Scott, ya que era un hombre con barba, era un hombre muy delgado, desaliñado, cuando Scott era una persona, que se arreglaba, no era tan tirado, por así decirlo. Algunos de los datos es que el taxista estuvo convencido desde el minuto 1 que no era Scott. A la policía le dijo varias veces que ese no era el barco en el que él los había dejado, que no era el barco, que no era el barco y que no era el barco. Además que la policía tampoco tuvo en cuenta más de 14 versiones de 14 personas diferentes que habían visto a Olivia con cara de susto, por así decirlo, en el barco. En el barco en el que describió el taxista, no en el de Scott, el de la franja azul. Al principio la policía empezó a enseñar una foto de Scott que le hicieron y nadie reconocía a ese hombre, nadie le había visto. Después de no obtener resultados con la foto de Scott, la policía decidió hacer 8 fotos y algunas de ellas con flash. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la foto con flash, inconscientemente, yo personalmente siempre salgo de por sí con los ojos medio cerrados, pues Scott en este caso salió con los ojos medio cerrados. ¿Qué pasa? Que el boceto tenía los ojos chiquititos. Entonces este boceto sí, esta foto sí se asemejaba un poquito más al boceto. Después de enseñar esta foto con los ojos entrecerrados, la del flash, la gente como que empezó a relacionarle más con el boceto y sí, le empezó a sonar más. Al registrar el velero de Scott se dieron cuenta de que olía mucho a lejía y estaba como muy limpio. Se encontraron una almohada con agujeros como si hubieran recortado, arañazos tanto en el exterior como en el interior de una puerta, que era la puerta de, según sales del camarote, pues esa. Y encontraron una manta con pelos que se analizaron y en un primer análisis no dio resultados, o sea, ningún resultado era compatible ni con Ben ni con Olivia, pero en el segundo análisis dio positivo en ADN de Olivia, es decir, había pelos de Olivia. Esto mucha gente piensa que es por una posible contaminación de las pruebas, que puede ser, que no sería la primera vez, pero, por ejemplo, los almohadones, él dijo que estaban así por quemaduras de cigarrillos. Los arañazos, hasta su familia él dijo en un primer momento que podía ser de un palo que él ponía para sujetarse, porque uno de los detalles que es muy importante es que la puerta no tenía pestillo, es decir, si a ti te encierran dentro tú puedes salir. Y la familia de Scott dijo que era de los sobrinos, que algunos arañazos eran de los sobrinos cuando se ponían a jugar. Aunque según Scott, los arañazos de la puerta son de poner un palo para que no se cerrara la puerta del aire cuando la quería dejar abierta o de que no se estuviera cerrando y se mantuviera abierta, ponía un palo y que los arañazos de dentro eran de eso. El padre de Olivia solicitó visitar el barco de Scott y se dio cuenta de que de ese barco podían haber escapado muy fácilmente tanto Ben como ella. De hecho, el padre de Olivia está convencido de que Scott no fue. El taxista durante el juicio siguió diciendo que Scott no era la persona que iba en el barco y que que el barco de Scott no era donde él había dejado tanto a Olivia como a Ben como al hombre el hombre del boceto. Y como dato adicional os comento que Guy Wallace falleció en 2021 justo antes de ser juzgado presuntamente por un delito de acoso a una menor de 16 años. Se rumorea, se dice, se comenta, se lee por ahí que probablemente se quitara la vida y como podéis ver es un caso en el que hay muchas incógnitas. Yo, en mi opinión personal, creo que es un caso que todavía se debería de volver a revisar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Que fue Scott o que la persona que realmente les hizo esto todavía está por ahí suelta? Hannah App tenía 23 años, residía en Manhattan y era profesora en una escuela. A Hannah le gustaba mucho salir a correr y el 28 de agosto de 2008 también salió a correr, pero
con la diferencia de que ese día no volvió. Su familia y amigos se empezaron a preocupar ya que no volvía, no aparecía y decidieron denunciarlo. 2 semanas después fue vista en la tienda de Apple de Manhattan con ropa de deporte. 2 días después de haberla visto ahí se la vio en un Starbucks y el día 16 de septiembre se encontraron a Hannah flotando en el puerto de Nueva York, en la Estatua de la Libertad. Hannah sobrevivió, pero no se acordaba de absolutamente nada de lo que había pasado en esas semanas. Lo único que Hannah recordaba era que ella por la mañana había salido a correr y no recordaba absolutamente nada, ni siquiera cómo había llegado al agua. Para ella habían pasado como unos minutos desde que salió a correr hasta que la encontraron. La madre de Hannah en las grabaciones de la tienda de Apple se dio cuenta de que su hija estaba actuando de una forma muy extraña. No era común verla así. Entonces empezaron a pensar que podía sufrir algún tipo de amnesia, en este caso fuga disociativa. Este tipo de amnesia te puede provocar incluso que no sepas quién eres y te pienses que eres otra persona. Puede producirse ya sea por estrés o por algún tipo de trauma sucedido. En septiembre del 2013 volvió a desaparecer y encontraron sus cosas, su bolso con su móvil, con sus pertenencias, en una zona como muy boscosa. Y a los 2 días la encontraron cerca de un arroyo. Ella estaba confusa porque otra vez no sabía cómo había llegado allí. En el año 2014 Hannah se mudó. Ella estaba muy contenta, estaba trabajando en una escuela y estaba súper feliz de estar allí. Pero el 14 de septiembre del 2017 Hannah volvió a desaparecer. Una amiga suya comentó que los días antes de desaparecer Hannah estaba empezando a actuar de una forma un poco extraña, de la que no era habitual. Encontraron su coche cerca de un bar cerca de la playa. Dentro del coche estaban tanto su bolso como su teléfono móvil, su documentación, tenía todo, absolutamente todo. A día de hoy Hannah todavía no ha aparecido. Su madre cree que está viva en algún lugar con otra identidad, ya que debido a su fuga disociativa lo más probable es que se encuentre en algún sitio, pero que se encuentre bien. El caso de Sophie Lyonet. Este suceso ocurre en 2017 en la ciudad de Londres. Sophie era una joven de 20 años que residía al noreste de Francia. Era introvertida, con un grupo muy pequeño de amigos, ya que le costaba mucho abrirse a la gente. A su vez, era una gran defensora de los animales y de la naturaleza. En el año 2015, al sufrir una ruptura amorosa, decide dar un paso muy grande: irse a Londres de au pair, cosa que la hacía sentirse muy orgullosa de ella misma. El 31 de diciembre viajó hacia Londres. La familia que la contrató era de origen argelino con nacionalidad francesa, cosa que Sophie pensó que le vendría muy bien, ya que le facilitaría mucho la estancia. La familia estaba compuesta por Wasim, de 40 años, Sabrina, de 35, el hijo de Sabrina con su anterior pareja y el hijo de ambos. Sabrina era una maquilladora de famosos, cosa que le gustaba mucho ir alardeando de ello, y Wasim trabajaba como analista financiero en un banco. A pesar de que la casa era muy grande, a Sophie la dejaron en una habitación muy pequeñita, un estudio sin apenas ventanas, pero a Sophie no le importaba, ya que ella estaba súper ilusionada y muy contenta por el paso que había dado. Al principio todo iba genial, Sophie escribía a su familia y amigos y estaba muy contenta, pero poco a poco la cosa empezó a cambiar. Sabrina empezó a tratar a Sophie con gritos, con insultos, la llamaba inútil. Sophie empezó a sentirse incómoda en esa casa. Escribió a su padre para decirle que se empezaba a sentir incómoda y que probablemente volvería pronto, pero decidió aguantar un poquito más. Y de los gritos pasamos a los tirones de pelo, los bofetones, los empujones. Y a todas estas agresiones hay que sumarle castigos. Castigos en los que no dejaban comer a Sophie y evidentemente no la pagaban. Y si esto no fuera suficiente, en junio del 2017 Sabrina decide quitarle el pasaporte a Sophie para que no se escape. Sophie intentó fugarse en varias ocasiones. Una de ellas fue hablar con una vecina, pero Sabrina la vio y salió corriendo detrás de ella. Empezó a gritarla en la calle diciéndola que le había robado o que iba a llamar a la policía y dejándola en ridículo. Sophie empezaba a estar consumida, entre que no la daban de comer, la ansiedad, el estado de nervios, el estrés por saber que estás encerrada en un sitio y que no tienes cómo volver, empezó a consumirse. Hasta que el día 18 de septiembre del 2017 consigue ponerse en contacto con su madre y pedirle dinero.
Su madre le dio el dinero para pagarse un billete de avión, llegó a comprar el billete de avión, pero nunca volvió. El 20 de septiembre del 2017, los vecinos llaman a los bomberos y estos llaman a la policía por un fuerte olor a quemado y muchísimo humo. Cuando la policía entra en la casa, un agente decide remover las cenizas de la barbacoa, entre las cuales se encuentra dedos humanos y unas gafas. En ese momento detienen a la pareja por haber quitado la vida a Sophie. El 24 de mayo del 2018 fueron condenados a cadena perpetua. Hay muchos detalles que no se he contado acerca de lo de Sophie. Lo primero es que esto no fue llegar ella y empezar a tratarla mal, no, al revés. Al principio nada más llegar la trataban súper bien. Fue de forma gradual. Ella intentó escaparse en 3 ocasiones o intentar ponerse en contacto con 3 personas diferentes. La primera, creo que fue la primera, fue en un restaurante de comida rápida. Cuando fue al baño, ella intentó hablar con el dueño, con tan mala suerte que el dueño era amigo de ellos. Entonces se lo comunicó y claro, pues la cosa deduzco yo que fue a peor porque eso no lo he leído en ningún sitio. Luego otra de las veces fue la vecina, como os he contado, y otra fue que un amigo de la familia, de la pareja vaya, fue a casa y la vio llorando y le preguntó ¿qué te pasa? Justo cuando ella iba a hablar con él se presentó Sabrina, la vio, le echó una mirada y dijo no, es que mi madre está mala. Entonces fueron varias veces las que intentó escaparse. Todo esto pasó porque Sabrina estaba obsesionada, pero obsesionada con su ex. De hecho, le puso varias denuncias por tratos abusivos hacia menores cuando eran falsas. Tenía mucha obsesión con el padre de su primer hijo. ¿Qué pasó? Que ella se pensaba, o eso dijo, ¿vale? Porque yo creo que también es que era mala persona, es mala persona, que Sophie estaba ahí para espiarla, para hacer la brujería y todo de parte de su ex. De hecho, un detalle es que Sabrina denuncia a su ex por abusar del gato de él cuando él ni siquiera tenía gato. O sea, todo esto fue por eso y fue, ya os digo, de forma gradual lo que sucedió. Pero vamos, que la tía, tanto la tía como el tío están fatal de la cabeza. O sea, es que son mala gente y no hay más.